el gobierno regional en representación del Estado con la CAF, existe una cláusula por la cual el gobierno regional se compromete, y esa era una exigencia de la CAF. La CAF en el préstamo estos de $300 millones puso mucho énfasis en el tema, puso muchísimo énfasis en el tema ambiental. Y la CAF exigía que en el proyecto existiera un grupo de especialistas, geólogos, ambientalistas, hidráulicos, que vayan acompañando también la parte operativa que se pudiera haber generado, como te podría decir, con los que se hubiera podido generar con los funcionarios de planta, porque ellos, como prestatarios, lógicamente pusieron esa exigencia. Entonces, el convenio con la CAF es parte del contrato. Entonces, obligatoriamente teníamos que dar respuesta a eso, porque de lo contrario, si no cumplíamos con el convenio con la CAF, estábamos incumpliendo nuestro propio contrato. Pero ahí voy a hacer un comentario que creo que es importante y que de repente puede servir para otras. Resulta de que estos convenios, que son el resultado de las negociaciones del gobierno peruano, porque el convenio con la CAF lo negocia el Ministerio de Economía y Finanzas, y es lógicamente el presidente regional en representación del Estado el que también suscribe ese contrato. Lo firma el presidente de la CAF, lo firma el ministro de Economía, y el presidente regional toma conocimiento. ¿A qué me refiero? ¿A dónde quiero llegar? Resulta que ese tipo de convenios, por ejemplo, a la hora que quiere uno materializarlos, se encuentra con las limitaciones de la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto le prohíbe hacer este tipo de contrataciones. De repente lo que se podría hacer es, justamente cuando hay este tipo de convenios, colocar alguna salvaguarda de que en este caso el gobierno regional podía contratar a esos especialistas. Hubo en los asesores del gobierno regional muchas discusiones. No, pero no los puedes contratar por la 276, no los puedes contratar por tal o cual régimen, pero había que cumplir, porque si uno no creaba la unidad técnica funcional, que así se le llamó. Inclusive quiero contarle de que la creación de esa unidad técnica funcional fue mal entendida por el sindicato de los trabajadores de Chay-Mochic, porque pensaban de que yo estaba abriendo prácticamente las puertas del proyecto Chay-Mochic para el ingreso de personas para incrementar personal en el proyecto Chay-Mochic, que estuvieron totalmente equivocados, pero nosotros, en lo que nos correspondía, tomamos este tema con mucha calma, y como la transferencia de cargo estaba cercana, dijimos que la unidad técnica funcional haga funcionar el nuevo gobierno, y solamente para evitar que se quedara descabezada la relación concesionario-gobierno regional, nombramos casi 4 o 5 días antes de terminar mi gestión, nombré al ingeniero Gaita coordinador de esta parte, ¿no? Yo le agradezco la amplitud de su respuesta, señor Murgia. Sin embargo, la pregunta la formulábamos en el entendido que la unidad técnica funcional suple las actividades del supervisor. ¿Es así? ¿Cómo? Perdón. La unidad técnica funcional, tercera etapa, ¿suple Sí. las funciones del supervisor durante todo este tiempo? ¿Realiza las funciones que debería haber realizado el supervisor? Bueno,
yo terminé el 31 de diciembre. Sin embargo, los medios de comunicación se han ocupado de este tema, ¿no? Inclusive tengo entendido porque ha salido en los diarios, lo comento porque ha salido en los diarios de público conocimiento, que la Contraloría, la OSI del gobierno regional, ha hecho observaciones al manejo de esta unidad técnica funcional. ¿Esta unidad técnica funcional suplió las funciones del supervisor durante todo el tiempo que no se designó a la supervisora? Ahí hay la siguiente respuesta. La unidad técnica funcional no reemplaza al supervisor de la obra, no. La unidad técnica funcional era un requerimiento de la CAF para que su préstamo vaya justamente al fin para el cual había sido otorgado. Porque aparte de la unidad técnica funcional, el proyecto contemplaba la necesidad de hacer una contratación de una supervisión, lo que le llaman la supervisión contratada. Sin embargo, el contrato contempla un plazo para esa contratación. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo siguiente. En las funciones que tenía Proinversión, no estaban las funciones justamente para contratar supervisión. Entonces, Proinversión lo que tuvo es que buscar el respaldo legal para poder hacer la contratación de la supervisión. Y la supervisión de la tercera etapa de Chaimochic ya es un proceso que se dio en el 2015. ¿En cuántas oportunidades se ha reunido con el entonces presidente Ollanta Humala Tasso en relación al proyecto especial Chaimochic? El presidente Humala acostumbraba a hacer reuniones con los presidentes regionales. En cada una de esas reuniones, él le brindaba un pequeño espacio a casi todos los presidentes regionales. Y en cada uno de ellos, en cada una de estas reuniones, yo le informaba cómo iban los progresos que teníamos justamente en la Dirección General de Proyectos de Inversión del MEF o de Agricultura, ¿no? ¿Usted se ha reunido en privado para tratar el tema de Chaimochic tercera etapa con el presidente Humala? No. Siempre ha sido en el marco de las reuniones de los presidentes regionales. ¿Se ha reunido con los representantes del consorcio Río Santa Chaimochic? No. ¿Con alguien de Odebrecht? No. ¿De Graña y Montero? Tampoco. ¿Con el señor Raimundo Trindade Serra? El señor Serra, él vivió en Trujillo durante la ejecución de la primera y la segunda etapa. Estoy hablando de los años 90, 95, 96. Y después él solía visitar Trujillo como el representante de la firma Odebrecht en una asociación de empresarios que hay en Trujillo que se llama Empresarios por la Libertad, que después de producido el escándalo, esta entidad optó por quitarle la membresía a la empresa. El señor Raimundo Trindade Serra, en tanto representante de Odebrecht ante entidades como la Cámara de Comercio y la sociedad en Trujillo, ¿no se ha reunido en el gobierno regional o en sede del proyecto especial con usted? ¿No? Y que usted sepa, con funcionarios suyos en dependencia funcional. Conmigo no se ha reunido. Lo que puedo decirle de que al proyecto Chaimochic y a las oficinas llegaban muchos empresarios en busca de la información de la licitación que estaba en manos de Proinversión. Me refiero a todo ese proceso, el proceso de la convocatoria y el proceso de
el proceso del otorgamiento de la buena pro. Cuando firmamos el convenio con Proinversión justamente en junio del año 2009, todo ese manejo relacionado a la estructuración de la documentación para hacer los actos de licitación, todo eso pasó a manos de Proinversión, los cuales lógicamente nosotros estábamos informados, pero eso no se desarrollaba en Trujillo. Teniendo en consideración que el proyecto especial Chavimochic se llevaría a cabo a través de inversión privada, ¿mantuvo usted reuniones con empresarios brasileños o de otra nacionalidad buscando inversionistas que pudieran interesarse en la ejecución del proyecto tan anhelado por los liberteños? No, yo al hacer el convenio con Proinversión y después de observar el éxito que había tenido el profesor Guillén con el proyecto Majes, dije, nos cerramos a la banda para trabajar con Proinversión. ¿Desde cuándo tiene conocimiento de los hechos de corrupción de las empresas brasileñas, especialmente de Odebrecht? Bueno, desde que salieron todos los casos a las finales del año 2016, y estuve muy atento a todas estas cosas y a leer un poco la disposición de la Procuraduría de la República, ¿no?, que dijo, vamos a investigar todos los contratos que Odebrecht y asociados hayan tenido en el Perú entre el año 2004 y el año 2014. Ese mismo día, no exactamente, a los 2 o 3 días saqué un aviso por periódico personal en el cual yo me ponía a disposición de todas las autoridades de control del país. Lamentablemente no he traído la copia del aviso, pero es de público y conocimiento en la libertad, que me puse, sí, acá. Le voy a dejar una copia. Esto lo saqué en febrero, en el cual me ponía a disposición de la Procuraduría, del Parlamento, de la Contraloría, ¿no? Me puse a disposición de todas las oficinas de control, porque definitivamente creo que es lo que tenía que hacer un funcionario público, ¿no? ¿Usted en la actualidad tiene denuncias o afronta investigaciones relacionadas con el proyecto Chavimochic tercera etapa? No, con relación al proyecto Chavimochic no, pero debo de decirle que como funcionario público de más de 28 años de trayectoria en la Municipalidad de Trujillo y en el gobierno regional, debo de haber ido, por diversas circunstancias, debo de haber ido a la Fiscalía más de 300 veces a defenderme. Señores congresistas, ¿alguna pregunta? Congresista García Belaunde. Presidenta, saludo al ingeniero Murgia, a quien conozco. ¿Qué tal? Y sabíamos que era un alcalde vitalicio y después pasó a ser gobernador ya no tan vitalicio. Una sola pregunta. Si Chavimochic se hicieron sus 2 etapas, como inversión pública, ¿por qué se hizo la tercera etapa con inversión privada, o más que privada, con una especie de APP, que en realidad el Estado ponía 300 millones de dólares? ¿Qué puso Odebrecht en la tercera etapa que podía significar una APP? ¿Qué puso? ¿Qué tanto puso? Mire, el modelo de contrato para financiar la tercera etapa de Chavimochic es similar al modelo de contrato de Majes. Y es en la estructuración financiera que se desarrolla
proinversión que tomamos conocimiento nosotros, la aceptamos y es de conocimiento de crédito público y es de conocimiento de la Contraloría. Se establece que el 50% prácticamente iba a ser financiado por el gobierno peruano, para lo cual el gobierno peruano se endeuda con la CAF. Y, de acuerdo al contrato, el saldo tenía que ser financiado por la concesionaria. Ese es el del modelo. Este es el modelo que, digamos, es aceptado en el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas no, a través de la Dirección General de Proyectos de Inversión, a través de esa dirección, no una sola vez, sino por 4 veces lo valida, lo da como válido el esquema. Pero salía más caro, ¿no? Salía más cara la hectárea de la tercera etapa que de la segunda y la primera, hecha por Odebrecht, bajo ese sistema de contrato o de modelo. Pero es una circunstancia, creo que es una circunstancia como la que explicada como lo dije al principio. El gobierno peruano no tenía plata para hacerlo. Pero al final Odebrecht tampoco. No, el gobierno peruano no tenía plata. Pero Odebrecht tampoco. ¿Cómo? Odebrecht tampoco tenía plata. En todos los contratos que ha intervenido Odebrecht no pone la plata, pone préstamos con el aval del Estado. O sea, plata no pone. O sea, el Estado peruano era muca, pero Odebrecht también. A ver, sí, no voy a entrar en diálogo porque eso lógicamente deberían responderlo los técnicos, ¿no? Pero la figura es como la siguiente. Si alguien quiere comprarse un televisor y no tiene dinero, lo compra a plazos. Y en este caso es la misma figura. No es que digamos, lo que pone el Estado no se va a repagar. Sí, está contemplado que el tiempo de vida del proyecto es de 50 años. Y en el esquema colocaron de que si Odebrecht ponía su dinero, había que, como ha sido aplicado en el proyecto Majes, tenía que devolvérsele de acuerdo a su RPI en el tiempo considerado para eso, que era, tengo entendido, 17 años después de los 5 primeros años. Entonces, pero una vez que termina de pagársele al que financió la parte que iba a financiar, el proyecto va a continuar repagándole al Estado los $300 millones que también en cierto modo, de acuerdo a los nuevos dispositivos y especialmente a la ley esa 28029, tiene que repagarse. Eso es lo que nos decían en el MEF. Estos proyectos en los cuales se van a beneficiar los ser repagados. Señor ingeniero Murgia, solamente para terminar, hay hoy día un juicio que Odebrecht ha iniciado hacia la región por $100 millones o de soles, de dólares creo que es, por no haber entregado una serie de tierras. Y el proyecto está paralizado. ¿Por qué está, para terminar, por qué está paralizado el proyecto y por qué Odebrecht ha iniciado un juicio contra el Estado? A ver, yo entregué el proyecto caminando y según las informaciones que se veían, el proyecto caminó 2 años más. ¿Qué pasó? El año 85, perdón, el año 2015, el año 2015-2016, yo leía el gobierno regional de La Libertad, primero en ejecución pública, pero el 16, a mitad del 17 hubo paralización. Las razones no las conozco.
pero no hubo una obligación de la región de entregar tierras. No. Las tierras todas están en manos de Proinversión para ser vendidas en su oportunidad. Y ese dinero colocarlo en la cuenta del fideicomiso. No, yo me refiero a las tierras que eran, exactamente, a las tierras que eran propiedad de los originales campesinos, ¿no? Que usted, no. Al contrario, si de algo nos hemos preocupado nosotros, es de hacer propietarios a los posesionarios. Sí, pero ¿y el terreno para hacer las obras? ¿Los terrenos para hacer las obras? Ingeniero Murgia, los terrenos para hacer las obras, había que expropiarlos y entregarlos a la concesionaria para que abra la obra. ¿Esos terrenos se entregaron? En mi época, todavía. Sí. Ya, ok. No sé, yo quiero precisar que yo dejé el gobierno regional. De acuerdo. El 31 de diciembre y recién recibimos del Ministerio de Vivienda el 1 de diciembre la valorización del primer kilómetro. ¿Y usted no encuentra culpable de ninguna responsabilidad a la región hoy, que usted no está, por supuesto, de no haber entregado esas tierras? Porque ¿por qué Odebrecht tiene que iniciar un juicio contra el Estado? ¿Usted sabe eso o no se ha enterado? El contrato establece, así como el contrato establece que hay que entregar los terrenos para la ejecución de las obras liberados. La presa se pudo comenzar a construir y está con una altura de 60 y tantos metros, porque el terreno lo tenía en propiedad el gobierno regional y ha sido entregado. Pero el canal tiene una ruta que atraviesa terrenos privados, ¿no? Y eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Bien. Que es solamente el 30% de la longitud total del canal. Bien, ok, gracias. Gracias, congresista García Belaúnde. ¿Alguna intervención más de los señores congresistas? Ingeniero Murgia, la pregunta del congresista García Belaúnde es relevante en tanto de la revisión del proyecto de Adenda 2, que todavía está por suscribirse. Se está reconociendo que la falta de entrega de terrenos es responsabilidad del concedente. Este es un proyecto de adenda que está en curso a fin de ser firmada. De reconocerse esto, tal cual se está redactando en este proyecto de adenda, el Estado va a tener que pagarle a Odebrecht por supuestamente haber incurrido en omisiones. Entonces le pregunto, ¿realmente fue responsabilidad del gobierno regional la no entrega del terreno? Como le he explicado, ¿no? La entrega de terrenos para el canal está contemplado en el contrato, y para eso el contrato establece un plazo, y ese plazo es de 1 año y prorrogable 6 meses. Nosotros entregamos una parte valorizada. Lo que debió, creo yo, es continuar con el trabajo que nosotros teníamos iniciado, ¿no? Porque en el fondo el canal, vuelvo a repetir, que es de 120 kilómetros de largo, para tener la disponibilidad de toda la ruta era necesario expropiar solamente el 30%. Este plazo de 30 días, ingeniero Murgia, ¿estaba establecido en algún documento? ¿Cómo es que se establece este plazo, los plazos que usted acaba de señalar? Está establecido en el contrato. En el contrato. Y finalmente, una interrogante final sobre el préstamo de la CAF. ¿Qué nos puede describir con respecto a este préstamo? En su gestión se iniciaron pagos, ¿sabe usted si a la fecha se continúa pagando? No. ¿Qué situación tiene este préstamo con la CAF? En mi época, de acuerdo lógicamente al contrato que firma el Perú con la CAF, con las autorizaciones debidas tanto del Parlamento como del Ejecutivo, se firmó el decreto supremo por el cual se envió
se le entrega al Tesoro 150 millones de dólares y el Tesoro va entregando al ministerio, va entregando al proyecto Chaimochic para que se vaya cancelando las valorizaciones me enteré también por los diarios que habiéndose consumido esta primera armada y habiendo... ¿De cuánto era esta primera armada? 150 millones. Todo se consumió. Sí, habiéndose consumido esta primera armada y habiendo entrado prácticamente la presa, faltándole creo que 30% de ejecución, el gobierno nacional dio el decreto supremo autorizando los otros 150 millones de dólares que lógicamente deben de estar, no sé si han sido entregados o no, ¿no? Al gobierno regional. ¿Algo más que añadir a esta comisión, señor Murgia? Yo solamente quisiera agradecer, señora presidenta, y agradecer a los señores congresistas, ¿no? La oportunidad que me brindan, porque es en estos diálogos es que uno va encontrando, va aprendiendo a cómo gestionar este tipo de obras que son para el país. Yo creo que del esfuerzo que hemos hecho nosotros se pueden sacar muchas lecciones para perfeccionar el accionar tanto del gobierno central como del gobierno regional. Lo cierto es que los gobiernos regionales, que tienen a veces muchas necesidades, tienen muchas dificultades para entrar en todo el aparato del gobierno central, y entonces ahí es donde aparece como una necesidad la función que ejerce Proinversión. No sé si me permite, señora presidenta, pero yo quiero terminar agradeciendo el profesionalismo, la identificación de los funcionarios que me han acompañado en el gobierno regional, el ingeniero Uwe Vergara, el ingeniero Uwe Vergara, el ingeniero Gaita, y también tengo que agradecer la forma y el profesionalismo del ingeniero Pita de Proinversión. Creo que si ellos no hubieran estado ahí no hubiéramos podido lograr la licitación de la concesión y de repente no estuviera aquí. Sí, finalmente, y ya esto es para cerrar, ¿usted considera que el contrato estuvo mal planteado? ¿Que el hecho de que no se hayan liberado las tierras, que el gobierno regional no haya cumplido con entregar las tierras en los plazos establecidos es un defecto derivado del contrato? Habló al inicio de mi intervención. Le he mencionado la serie de instituciones públicas que han participado en este contrato, que han participado en este proyecto. Yo creo que no ha habido proyecto que haya sido visto por todos los estamentos del Estado tantas veces como ha sido visto el proyecto Chaimochic. No creo. Lo que hemos hecho es ajustarnos a las normas y lo que hemos hecho es seguir el ejemplo de contratos exitosos que el mismo gobierno peruano ha firmado como en el caso de Majes, ¿no? Que en este momento con tanta suerte están avanzando y que pronto va a beneficiar a Arequipa. Lo mismo queremos para La Libertad. Se ha conformado una comisión investigadora en el Congreso para estudiar Majes Iguas también. Finalmente, el trazo. Usted ha dicho que el proyecto especial Chaimochic es uno de los más estudiados y que hay documentación bastante profesional y abundante con respecto a todo lo que se ha tenido que diseñar para poder ejecutarlo. Díganme,
¿Había defectos en el trazo del proyecto? ¿El trazo del proyecto debería ser mejorado, debería ser cambiado? Si ha tenido tanto estudio, se supone que el trazo estaba delimitado desde varios estudios antes. No,